Bien, ya estamos de regreso en su programa Rutas y Temas y hoy nuestro invitado es un joven emprendedor, un joven que ha incursionado en un tema muy escalofriante y muy delicado porque en nuestro país ha tenido por décadas por así decirlo, un sistema de no tanto credibilidad, por no decirle de otra forma, pero nos alegra mucho tener a jóvenes como Yeuri Enrique, quien es el coordinador nacional de juventud del proyecto Margarita 2024, que ya tan joven está iniciando en la política y creando nuevas pautas, por así decirlo. Muy buenas y bienvenido, Yeuri. ¿Cómo tú estás? Todo bien, Francis, muy bien. ¿Y tú? Yuri. Yuri, Te he cambiado Yuri. el nombre. Sí, no, tranquila. Te he cambiado el nombre. Bienvenido, Yuri. Gracias, muchas gracias. Qué bueno. Yuri, vamos a hablar de ti. Dime, ¿qué tú estudiaste? Porque estás en la política, pero ¿en qué iniciaste? ¿Cuál fue tu pasión de niño? Sí, bueno, yo soy abogado de profesión, digamos, y también hice una maestría en políticas públicas y gerencia de gobierno, precisamente porque lo que siempre me ha apasionado ha sido la política, desde muy jovencito. Recuerdo que cuando estábamos en la universidad, participé en varias ocasiones en las elecciones del Comité Estudiante de Derecho de mi universidad, ganamos ahí y bueno, a partir de ahí yo creo que se consolidó ese perfil, digamos, un poco de político, de saber que a eso era que me quería dedicar durante toda la vida y tomando en cuenta que en mi caso yo soy la tercera generación PLDista de mi familia. Oh. Porque mi abuelo fue PLDista, mi papá es PLDista y yo soy PLDista. Sí. Entonces, digamos que en la familia siempre ha corrido esa vena también, ¿no? De la política, desde diversos puntos. Mi abuelo fue del movimiento 14 de junio, después fue de los fundadores del PLD, luego mi padre le siguió los pasos y ahora yo soy el miembro más joven del comité central del PLD. O sea que, digamos, hay tanto una historia personal como una historia familiar que me ha vinculado siempre al ejercicio político. Ese que tú dices que es un poco escalofriante, ¿verdad? Yo creo que no, yo creo que los jóvenes son las piezas claves, digamos, para poder transformar la política y darle credibilidad a la política también, sobre todo. De que la gente vea que la juventud se involucra en un proceso como este es importante, porque lo que uno busca es sobre todo un bien, digamos, final colectivo, no individual, ¿no? Es importante siempre ver la política como un medio para ayudar a la gente y no como un fin para uno, digamos, satisfacer sus propios intereses. Y yo creo que si la mayoría de los jóvenes, porque hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Claro. Pero creo que si la mayoría de los jóvenes mirásemos la política como un medio para ayudar a la gente, como un medio para resolver los problemas cotidianos de la sociedad, creo que eso le daría también mucha mayor credibilidad al ejercicio político. Es así. Antes de entrar más profundo a lo que es tu vida política, pero yo creo que tú me digas, ¿cuál fue ese momento donde tú sentiste ya como adolescente de que, porque la política y el derecho van muy de la mano, la mayoría de los políticos casi siempre han estudiado derecho o estudian derecho en el camino, que tú dijiste, no, realmente lo que me gusta o que me apasiona es el derecho, o por aquí es que es mi norte? O sea, ¿qué momento fue que tú dijiste, no, realmente lo que tengo que estudiar es derecho? Yo creo que eso vino en el colegio. El colegio yo también era parte de la directiva, entonces estaban los clubes de debates y lo que más se acercaba, digamos, a lo que yo hacía desde el colegio era precisamente la carrera de derecho. Y también yo creo que se debería instruir a los jóvenes desde la escuela en temas como la Constitución, en temas fundamentales. En yo temas creo que, sociales. claro, que condicionan la vida de cualquier ciudadano, Claro. porque tu vida está condicionada a las reglas, digamos, que te norman, Claro. por las que tú vives. Claro. Entonces muchas veces la gente ignora las leyes, ignora las normativas y eso también puede generar algún tipo de circunstancia negativa en cómo desarrolla su vida, ¿no? Entonces yo creo que es importante que la gente siempre esté nutrida, que aunque tú hayas estudiado otra carrera que no sea derecho, como quieras sepas, digamos, la base de lo que se requiere para uno vivir en sociedad, que las normas que rigen la sociedad es digamos, lo que condiciona el comportamiento de un colectivo. Entonces yo creo que a partir de ahí, pues, teniendo ese entendimiento muy claro, pues decidí estudiar Derecho.
Interesante tu posición. Entiendo igual que tú y colaboro de que el sistema educativo dominicano deberían de incluir, así como el derecho, para conocer nuestras leyes, nuestra constitución, las leyes que nos rigen para poder saber de saber cumplir con nuestras leyes y saber nuestros derechos. Si no sabemos cuáles son los límites, no podemos defendernos ni defender. Definitivamente. Pero también te confieso que cuando te hice la pregunta, yo esperaba, como tú vienes de una familia ya de militantes políticos, y tú me ibas a decir, no, eso fue en mi casa, mi mamá o mi papá. Primer abogado de mi casa. Primero me decía, este es como un picapleito, tú das para abogado. No, definitivamente sí que uno cuando más jovencito cuestionaba todo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Digamos hasta el por si acaso, ¿no? Sí. pero sí fue yo creo, digamos, lo que la principal orientación que tuve. La principal orientación que tuve cuando fui joven. Lo otro que me hubiese gustado estudiar hubiese sido tal vez psicología clínica, Sí. ¿no? Me interesa mucho sobre todo los métodos de pensamiento de la gente, cómo la gente piensa. Y vamos de la mano con la política. Claro, con la política, eso es primordial porque el líder que no conoce la sociedad que dirige está condenado al fracaso, Claro. porque si tú no conoces la idiosincrasia dominicana, que es muy particular nuestra idiosincrasia en América Latina, Realmente. es muy particular, y yo creo que quien mejor explicó eso fue el profesor Juan Bosch en todos sus libros, ¿no? Sobre todo en Composición Social Dominicana, que decía que el dominicano piensa con la barriga y con el bolsillo, y yo creo que de ahí, Lamentablemente, yo creo claro. que de ahí sale todo el accionar, digamos, de la sociedad en sentido general. Entonces sí creo que, o sea, vamos a ver, las normas son la expresión estática de un tiempo político. Hasta que viene otro tiempo político y la cambia. Que la cambia. Y la cambia. Entonces, pero las normas responden a cómo las sociedades interactúan. Porque aquí sería prácticamente imposible tener normativas que tienen países de Medio Oriente, por ejemplo. O países desarrollados. O países desarrollados. Entonces, pues creo que eso también responde mucho a los patrones conductuales de la gente y eso siempre me dio, pues, me generó mucho interés y yo creo que el derecho fue tal vez la vía más idónea que conseguí para poder llevar eso a cabo. Eso me parece muy buena decisión, un excelente camino. Sabe que se cuestiona mucho el político de nuestro país y la política en sentido general, pero como decías hace unos minutos, los jóvenes tenemos que ir cambiando la forma de pensar y en particular las políticas que generan los gobiernos. Dado esto, ¿has tenido tú algún cuestionamiento porque te metes en la política tan temprano? Porque uno simpatiza desde muy joven, uno siempre tiene igual que por ejemplo, el equipo de béisbol, la pelota, los deportes, tú simpatizas por uno en sí, pero de simpatizar a tú involucrarte, a tú formar, a ser parte, es del dicho al hecho, hay mucho trecho. Sí. O sea, ¿has tenido algún cuestionamiento por entrar tan joven? Sí, bueno, lo primero es que yo creo que el gran problema de muchos de nuestros políticos es que quieren cumplir sus sueños, pero no los sueños de la gente. Esas son dos cosas distintas. Claro. Porque cuando tú vas a la política a cumplir tus sueños y no los sueños de la gente que tú representas, entonces generas inmediatamente cuestionamientos, ¿verdad? Y lo único que nos puede colocar a nosotros los políticos a la altura de la ciudadanía es responder a las causas ciudadanas. En mi caso sí, por ser joven se genera muchísimo cuestionamiento, sobre todo que te ven como un muchacho, ¿sabes? Y para tú quitarte de encima ese estigma de que tú seas siempre un muchacho y de que a pesar de que tal vez tú puedas lograr grandes aportes, siempre lo van a ver como un aporte menor por tu condición de joven. Pues yo creo que sí, que ocurre, pero la única forma de tú variar eso es con tu conducta, con tu ejemplo. Y que la gente pueda ver que hay la capacidad suficiente como para poder aportar en cualquier escenario. No solamente en un escenario de juventud y no solamente en un alto escenario, sino también en escenarios medios, en escenarios bajos, donde sea que uno lo necesite. Porque recuerdo una frase y es algo que pasa en los jóvenes, porque también los más experimentados, los más viejitos, nos siguen viendo como muchachos, porque los jóvenes todos somos líderes.
Sí. Todos somos líderes. De una forma u otra. Sí, entonces hay muchos egos y es difícil tú gestionar la juventud. Pero sí recuerdo una frase de Winston Churchill que creo que todos los jóvenes deberíamos tenerla muy presente, que es que el gran problema de los hombres y mujeres de nuestra época es que quieren ser importantes pero no útiles. Entonces los jóvenes regularmente cuando entramos en política queremos ser muy importantes, queremos que nos tomen muy en cuenta, pero no queremos ser útiles. Sí. Y yo creo que el mayor aporte que uno puede generar como joven para que le quiten de encima ese estigma, tú sabes, de muchacho, es precisamente ser útil en cualquier escenario y que los más experimentados vean que no hay, digamos, un complejo de esos jóvenes que a veces no quieren formar parte de algo porque entienden que se les degrada o lo que sea. No, yo creo que no. Y ahí en pantalla se muestran grandes amigos como José Horacio, Orlando, Jorge, mi hermano, Priscila, que es de mi partido, Omar Fernández también, que es un muy buen amigo. Y yo creo que evidentemente ahí hay una respuesta clara de lo que la sociedad también está pidiendo. Claro. Porque los jóvenes generan mucha mayor credibilidad. Claro. Y que ese tipo de jóvenes estén en el Congreso, independientemente de las ideas que defiendan, que las defienden muy bien todos, yo creo que eso es una respuesta, es una muestra de la sociedad de que también quiere una transformación, una transición democrática en torno a las generaciones. Y creo que es un poco injusto de nuestras sociedades que cuestionen a los jóvenes en cuanto a la política y en cualquier ámbito que donde se estén incursionando. Específicamente en la política tenemos ejemplos de jóvenes que su papel no ha llevado hoy día a tener una relevancia. Juan Pablo Duarte fue muy joven, sí, claro, incursionó en la política, sí, y veía y defendía sus ideales al tanto que llegó hasta la independencia de nuestro país. Así igual Máximo Gómez, tenemos una serie de jóvenes que son nuestro ejemplo y iniciaron bastante joven en la política. Yo creo que hay una enorme cantidad de referencias que nosotros pudiéramos visualizar. O sea, Peña Gómez inició bastante joven en la política, también dedicó su vida a eso. El profesor Bosch inició bastante joven en la política, dedicó su vida a eso. Ni decir de Balaguer inició la política bastante joven y también dedicó su vida a eso. Lo que pasa es que cuando tú comienzas algo, siempre te van a cuestionar. O sea, cuando tú comienzas un programa de televisión, siempre habrá cuestionamientos. Claro. Cuando tú comienzas a trabajar en los medios de comunicación, en la prensa, siempre habrá cuestionamientos. Lo importante que un joven tiene que tomar muy en cuenta es la capacidad de resiliencia, la capacidad de aguante, de mantenerse firme, constante, día a día. Y eso es lo único que garantiza el éxito. Recuerdo una frase de don Pepín Corripio que decía que él nunca ha visto un genio lograr el éxito sentado en una mecedora, pero que sí ha visto gente muy trabajadora ser exitosa, a pesar de que no sean genios. Entonces yo creo que los jóvenes tenemos que tener eso muy en cuenta, porque al final tú dices, bueno, Peña Gómez dedicó su vida a la política y por X o Y razón nunca logró ser presidente. El presidente Bosch dedicó su vida a la política y fue presidente 7 meses, ¿no? Y sufrió un golpe de estado. Cuando nosotros vemos la historia de quienes han sido nuestros presidentes, nos damos cuenta de que son personas que han durado por lo menos una década haciendo campaña o una década inmerso en la política. Por ejemplo, Leonel Fernández. La gente dice, bueno, que era un poco desconocido, pero fue candidato a la vicepresidencia con Bosch. Para el 90. Digamos, ¿verdad? Entonces fue acompañante de una boleta. Pero ya tenía un historial dentro del partido para ser elegido candidato a la vicepresidencia. Dentro de la sociedad, digamos, habían posibilidades, fueron circunstancias, digamos, extraordinarias. También. Pero se dieron las circunstancias. El presidente Danilo Medina, 10 años. Sí. 12 años, desde la primera vez que expiró, 2012, 12 años. Cuando vemos al presidente Hipólito Mejía, bueno, fue ministro de Agricultura durante los gobiernos del PRD y luego 15 años después llega a ser presidente. Cuando vemos al actual presidente Luis Abinader, el presidente Luis Abinader fue candidato a la vicepresidencia en el 2012, en la boleta con Hipólito Mejía. Estamos en el 2022, 10 años después, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas que se dedicaron, digamos, a eso y que no fue fácil el trayecto.
duraron más de 10 años para lograr ser presidentes de la República, pasando por diversas etapas. Entonces yo creo que la juventud tiene que ver ese ejemplo, de que a pesar de que nuestra sociedad avanza mucho más rápido, es mucho más acelerada, inclusive por el tema de las redes sociales, yo creo que también la juventud tiene que valorar que solamente el trabajo cotidiano es lo único que logra, lo único que logra el éxito. Por eso Margarita Cedeño, que ya tiene más de 10 años en la política, será la próxima presidenta de la República. Dios mediante. Yuri, ¿crees tú que la constancia es un elemento determinante del político? Definitivamente, definitivamente. Hay un proverbio japonés que yo lo utilizo mucho, que creo que intento que rija mi vida porque no soy tan disciplinado, ¿verdad? Pero hay un proverbio japonés. Y mira, los asiáticos suelen no equivocarse, son muy sabios, sobre todo los japoneses. Y hay un proverbio japonés que dice que tarde o temprano la disciplina le ganará la inteligencia. Entonces, me retrotraigo a las palabras de don Pepín Corripio cuando decía prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces sí, definitivamente la disciplina será la única forma de que un ser humano, no solo un político, de que un ser humano pueda lograr su meta, sus objetivos. Y eso requiere de mucho esfuerzo cotidiano, porque la gente dice, no, tú tienes que mantenerte motivado, ¿verdad? Pero yo creo que tú tienes que mantenerte disciplinado. Sí. Porque la motivación es solo un deseo, tú sabes, de lo que tú aspiras a ser. Es solo un deseo de tu meta. Sin embargo, la disciplina son las acciones que tú llevas a cabo para cumplir esa meta. Entonces yo creo que sí, que es determinante que cualquier político o que cualquier ser humano que quiera lograr una meta, pues sea disciplinado. ¿A qué entiendes tú que se debe en un nuevo resurgir que se puede apreciar en cada uno de los partidos políticos y también en organizaciones no gubernamentales, no políticas, de los jóvenes? O sea, ¿entiendes tú que se ha deteriorado mucho la figura del político y el nuevo resurgir de los jóvenes viene a hacer ese cambio, o la resistencia de algunos líderes de partidos políticos de no darle paso a las nuevas generaciones, están haciendo un revolque de todos los jóvenes para cambiar esa dinámica? Sí, bueno, lo principal aquí, Francis, es saber que los liderazgos no se ceden, se arrebatan. Nadie cede su liderazgo, eso es falso. Y el que lo hace es un error. No, y el que lo hace con un hijo o con un familiar. Nadie cede su liderazgo si no es a alguien de su muy íntima confianza, que probablemente necesite llevar su sangre, de la tanta confianza que requiera, ¿no? Entonces, los liderazgos no se ceden. No se ceden. O sea, tú no ves un empresario, un gran empresario, cediéndole su liderazgo a otra persona que no sea un hijo, No. o que no sea un familiar. No. Ocurre en la ciencia, ocurre en la academia, ocurre, digamos, en la política. Es normal. Es normal. Entonces, es la única forma de que un liderazgo pueda cederse. Fuera de ahí, los liderazgos no se ceden. Entonces, lo que sí hay que tener muy claro es que los tiempos se han transformado, los tiempos han cambiado, y esa solicitud de la sociedad de que haya más jóvenes en todos los espacios de poder, no solamente en la política, responde a que los métodos de comunicación, los códigos de comunicación también han cambiado. Sí. Mira, de cara al 2024 vamos a tener 800,000 nuevos votantes. Y actualmente el padrón electoral, la juventud representa un 43%. Quiere decir que se va a agregar un 10%, es decir, la juventud será para el 2024 un 53% del electorado dominicano. Ellos van a determinar las elecciones. Van a determinar definitivamente las elecciones el próximo 2024. ¿Eso qué te quiere decir? Que los políticos tienen que hablarle a esa masa. Pero fíjate lo siguiente, el primer presidente que nosotros hemos tenido, que se formó y que nació después de la dictadura, es Luis Abinader. Tanto Hipólito, Danilo y Leonel, los tres presidentes vivos que tenemos, su método de formación fue durante la Guerra Fría. Sí. Por eso su método de pensamiento es muy distinto. Es muy distinto a la globalización en la que se educó Luis Abinader, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí también hay un reflejo de lo que la sociedad va solicitando, ¿no? Lo que la sociedad va pidiendo. Es el mismo caso, por ejemplo, digamos, de Margarita Cedeño, que se formó durante la globalización, y por eso el nicho, digamos, de porcentaje, de mayor porcentaje de apoyo
de Margarita Cedeño está en la juventud, digamos, en los jóvenes y en las mujeres. Y cuando nosotros juntamos en el padrón electoral a la juventud y a las mujeres, llegamos a más de un 60% de la población dominicana. Y ahí también vamos viendo quiénes van a definir las elecciones, ¿no? Entonces, por eso hay que tomar tanto en cuenta la transformación de los tiempos y de que, obviamente, lo que era una preocupación en los 90, ni siquiera en los 90, en la década del 2010, ya no es una preocupación hoy. No. Lo que era una preocupación en el 2000. Y otra exigencia. Claro, la exigencia que era en el 2015 ya no la es hoy. No. Porque el tiempo va vertiginosamente 2015, variando. yo me pongo más cerca. La exigencia del 2019, el Prepandemia, por ejemplo, no exactamente. Es la exigencia no de es hoy. la misma, no es la misma de hoy. Entonces, ahí evidentemente tiene que haber un liderazgo mucho más dinámico, un liderazgo que se pueda moldear, que tenga claros sus principios, pero que pueda entender los matices, porque antes era todo, o tú eres blanco o eres negro, ¿no? O eres capitalista o eres comunista, o eres de izquierdas, ¿no? Ahora no, ahora hay una sociedad muy matizada, en una escala de grises, digamos, que un día es más oscura y se acerca más al negro, y un día es más clara y se acerca más al blanco, ¿no? Entonces creo que los políticos tienen que aprender, digamos, a lidiar con esa situación. Y creo que los políticos jóvenes, los políticos que están más conectados a la sociedad, son los que tienen mayor capacidad de hacer eso. Yuri, tomando en cuenta que tú mencionas que los jóvenes va a haber un porciento muy alto y son un porciento muy alto de votantes, van a determinar las elecciones del 2024, y tomando en cuenta que Margarita Cedeño, aparte de que tiene una tasa muy baja o tasa cero de rechazo, también tiene un tiger con los jóvenes, también las mujeres. ¿Tú crees que es el secreto aditivo que tiene Margarita? No responda, porque vamos a una pausa y Yuri nos vas a contestar tras la pausa. No se vayan, que regresamos.